Bienvenidos a todos. Gracias a todos los entrenadores que están con nosotros esta mañana para la sesión de controladores técnicos. Gracias también a Cara por tomarse el tiempo en su agenda tan ocupada para traernos su experiencia y su conocimiento en este tema. Y habrá otra también para los controladores de técnicos de dificultad, gracias a World Aquatics, para darnos esta oportunidad para todos entender y aprender. Y sin más, ahora paso el micrófono a Cara. Muchas gracias, Tammy. Bienvenidos a todos. Qué bueno verlos en línea otra vez. En esta sesión queríamos darles a los entrenadores y cualquier persona que quisiera estar escuchando esta educación sobre qué hacen los controladores técnicos de sincronización. Y aquí es presentación para educar a estos controladores. Entre más sepamos y más sepamos cuáles son las debidas responsabilidades, podemos entender el sistema, interpretar los resultados, etcétera, de mejor manera. Ahora voy a estar compartiendo la presentación. Muy bien, y empezamos. Vamos a hablar sobre cómo los controladores técnicos hacen su deber como para la sincronización. Claro que les compartiremos esta presentación después del webinar. Panama Aquatics se las estará enviando y ustedes tienen también que utilizar para ayudarles a educar a su comunidad. ¿Cuáles son los objetivos del comité para poder distribuir esta educación a personas para que tengan este conocimiento? También voy a estar viendo el chat. Tami, me puedes interrumpir si empezamos con preguntas, pero podemos pausar si hay cualquier pregunta. El día de hoy, en este seminario por web, les traeremos lo que se encuentra en la guía de sincronización de World Aquatics para París. Siempre regresaremos a esta información de recurso en la capacitación. Todo lo que vean en esta presentación viene directamente de la guía de sincronización. Lo que está aquí por escrito, nos vamos a divertir también y vamos a hacer como un panel de simulación de sincronización. Tendremos 3 rutinas. Vamos a ver cómo hacemos si nosotros fuéramos los controladores técnicos de sincronización en estas rutinas y también responderemos a cualquier pregunta. Cualquier pregunta, incluyanla en el chat en el momento que se les ocurra. Primero que nada, la guía de sincronización se puede encontrar en la página de reglas de nado artístico en el sitio World Aquatics. Aquí está el enlace directo. Si ya lo tienen, pueden seguir aquí, pero estaremos trabajando con la información que podemos encontrar en esta guía. Todo, como una nota adicional, todo lo que está en este enlace, en esta página, es donde World Aquatics siempre incluye sus reglas más actualizadas. Si están buscando algo, vengan aquí primero. Entonces, seguimos a todo respecto a la sincronización. Nuestro panel de sincronización, cuando vean estos 3 controladores que estarán al lado de la alberca, ellos operan solamente en rutinas de dueto y equipo. Tenemos de combinación y hasta las acrobáticas y equipo técnico y equipo libre. Aquí estaríamos viendo sincronización. Nuestra misión en esto, en esta responsabilidad, sería identificar objetivamente errores de sincronización durante la ejecución de la rutina y calcular deducciones en consecuencia. Estamos viendo con una mente libre y detectar cualquier error que vemos de sincronización. ¿Cuál es la definición de sincronización? Esto lo tomamos de la guía. Nos dice cómo hay que hacer nuestra tarea
y cómo hay que evaluar la sincronización. La sincronización no ha cambiado de las reglas anteriores, pero es la precisión de movimientos al unísono uno con el otro. Significa tener las acciones sucedan al mismo tiempo o correspondan exactamente en el diseño. Cierto ángulo, digamos, todos deben de estar en el mismo ángulo y con el mismo diseño. También pudiéramos entenderlo como una acción desigual o un error de precisión al comparar dos o más atletas nadando al mismo tiempo. Acciones desiguales pueden deberse a errores de tiempo, de diseño, de sincronización que hacen que la imagen no sea tan precisa. Esa imagen perfecta es como en el tiempo, una foto en el tiempo. El controlador de sincronización busca esto en cada cuenta de la música, de la coreografía en la que se presenta la rutina. En la guía también tenemos una definición de una acción desigual, cualquier movimiento realizado por dos o más nadadores que se realiza con una diferencia en el tiempo o en la posición. Esto es el diseño o la forma. Movimientos coreografiados como movimientos intencionalmente desiguales no se penalizan. Es muy importante que los controladores técnicos que podemos ver quizá una práctica y reconocer en una rutina que a veces los entrenadores han hecho una coreografía para que haya momentos desiguales, ya es en el tiempo, en la cadencia, o que los brazos deban estar en ángulos diferentes. Eso no se penalizaría, pero estar conscientes de eso. Es solamente cuando sea no intencional, cuando realmente sea un error y no algo intencional. Creo que todos entendemos todos la diferencia en el tiempo. Es algo central de nuestro deporte. Son esos movimientos que no se realizan al unísono completo uno con el otro y las acciones no suceden exactamente al mismo tiempo, algunos antes, algunos después. Esta es la mayoría de los errores que vemos como controladores de sincronización, muchas veces porque una acción desigual o diferente posicionamiento es lo que estamos viendo. Entonces, primero sería esta diferencia en el tiempo, es clave. Y creo que los entrenadores, ustedes tienen los ojos de láser sobre estos errores o movimientos. Una diferencia en posicionamiento sería lo segundo que vemos, una diferencia en la posición de cabeza, brazos, piernas, otra parte del cuerpo, diferencia en nivel del agua de la cabeza, brazos, piernas, otras partes del cuerpo, o hay diferencia en el espaciado y el patrón. Sin embargo, cuando vemos dos o más nadadores en diferentes posiciones, no se sabe cuál era correcto. Lo mismo con el tiempo. Sabemos que alguien fue temprano, alguien tarde, pero no sabemos cuál quizá fue el preciso o el correcto, pero sabemos que era desigual. Entonces, no importa, pero sabemos cuál sería esa foto perfecta y no fue precisa. Eso es lo que sabemos. Aquí, esto es de la guía de sincronización directamente, es un ejemplo de una diferencia en posicionamiento. Está un poco borrosita, pero vemos el patrón, la dirección de piernas, la altura de las piernas. No muestran esa imagen perfecta de lo que deberíamos ver. No podemos quizá hablar del tiempo aquí, pero lo detectamos. La nadadora al principio tiene otro ángulo, algunos son derechos totalmente, otros no. Esta foto nos muestra, si fuera una foto en el tiempo, en una rutina, estaríamos con aquí haciendo clic en el botón que hay un error. Cuando todo sucede al mismo tiempo, todavía es un solo error. Cuando hablamos esto en un evento, en esta foto, no haríamos haciendo clic en 1, 2, 3, 4, 8 veces el clic porque el nadador dijo algo mal. Es solo un clic en el tiempo, una cosa que vimos que no estaba correcta. Ahora vamos a entrar a los principios generales. No creo que hay nada todavía en el chat. Seguimos. Si hay preguntas después, especialmente cuando lleguemos a probar algunas de simular algunas rutinas,
Quizá lo veremos. Principios generales en cuanto a errores. Esto nos va a establecer el camino para el panel. Empezamos a contar las acciones desiguales tan pronto como empieza la música. Cuando estemos ahí en el agua o fuera del agua, a la música, empezamos ahí. El primer movimiento puede ser un brinco del cuerpo, empezamos a clic si hay un error de sincronización y lo mismo si lo vemos ya fuera de la alberca, en el deck, alguien se para tarde o hay una diferencia en los clavados o en el brinco, al entrar pudiera estar sujeto a un error de sincronización. Pero al empezar a oír la música, empezamos a ver si hay cualquier error de sincronización. Ya hablamos del 2 un poquito, cuando un error de tiempo y de posicionamiento ocurren simultáneamente al mismo tiempo, los controladores solo registran un error de sincronización. Lo mismo que acabo de hacer. 8 personas hacen 8 errores, pero en un solo momento se cuenta como un error de sincronización. Estamos viendo el momento en el tiempo en la rutina, evaluando cada tempo de la música, cada cuenta de la música. Para aquellos movimientos y posiciones para los que sí existe una indicación precisa con respecto a grado de desviación de la ejecución. Digamos, posición vertical, descenso vertical, pierna perpendicular, posición de pierna de ballet, etcétera. Los jueces de elementos también van a tener esto en cuenta en sus notas de ejecución. Por eso los entrenadores saben que el controlador de sincronización hacen su tarea y también jueces de elementos. Por eso, en ese momento en el tiempo de su rutina, pudiera ser que el juez de elemento deduzcan, hagan una deducción de desempeño y también el controlador de sincronización. Es muy difícil para nuestros atletas, entrenadores, tienen que seguir trabajando en esta precisión para ayudar a los puntos de elementos y minimizar los errores en sincronización. Checo el chat. Hay una mano ahí. Si quieren incluir su pregunta ahí en el chat, pueden escribir la pregunta en el chat. Hola, Cara. No puede entrar al chat, dice ella, que está deshabilitado el chat. Dice, ojalá alguien lo pueda habilitar, pero ¿tienes una pregunta? Sí, mi pregunta es, si fuera posible tener un error principal en el trabajo en el deck, sí, técnicamente sí, si a alguien se le olvida totalmente hacer algo, si hay una acción que no ocurre, no lo he visto todavía, porque el trabajo en el deck es muy orgánico, no en una rutina técnica donde puedes hacer diferente trabajo en el deck, pero casi siempre es más orgánico, más creativo, una expresión creativa para fijar, empezar la rutina, pero sí se pudiera tener un error principal o mayor. Creo que no me ha tocado todavía un error mayor en deck, pero pudiera darse. Gracias y buena pregunta. Muy bien. Sobre el número 4, como de los principios generales, las rutinas tendrán tantos errores contados como sean observados por los controladores de sincronización y validados por el sistema. Por lo tanto, serán ilimitados. Puede haber más de uno durante la misma secuencia de híbrido o transición. Significa que cada movimiento, cada cuenta de música, coreografía, puede generar un error de sincronización o acción desigual. Dos de los ejemplos más significativos de acumulación continua de deducciones pueden ocurrir. Por ejemplo, al hacer el clic progresivamente, vamos a hablar más de los dispositivos de sincronización y cómo funcionan en la competencia o métodos alternativos. Hablaremos de esto si todo el sistema no está en operación. Por ejemplo, en un comienzo de híbrido no sincronizado y mantiene una diferencia de tiempo hasta el fin, lo hemos visto. Una nadadora sale del cuento del tiempo, están
haciendo un solo, ¿verdad? Antes de todo, es la coreografía correcta, pero están uno o dos tiempos antes que todos. Podemos estar haciendo un clic cada vez para cada error de sincronización esta rutina. Ahí se van a acumular mucho, en vez de uno aquí, uno allá, en un híbrido, digamos. Pero si alguien está retrasado y sigue con esto pudiera resultar con una acumulación continua de deducciones. Y el segundo ejemplo es muy similar. Podemos verlo comúnmente, es cuando la rotación se empieza a producir de manera diferente. Alguien empieza antes y siguen así en sus 180 y terminan antes que todos o están atrás de todos. Y similarmente, de la manera en que usamos el número de cuentas, como empezamos a contar cada movimiento al principio, la manera en que todavía contamos número de movimientos, si hay, digamos, 7 movimientos en un híbrido, van a empezar a los controladores de sincronización, empezarán a contar y acumular. Damos aquí un ejemplo. Si por ejemplo, estaban haciendo un twist de 720 grados, se pudieran acumular 4 acciones desiguales por cada una de los giros. Twists cuando se hacen, pudieran ser demasiado temprano, demasiado tarde. Estos son los dos más comunes al empezar una rápida acumulación de errores, cuando esos dos ocurren en una rutina. Y después, bueno, cuando son muy rápidos, ¿qué tan rápido empezamos a hacer clic para deducciones? Cuando los movimientos son muy rápidos, el controlador registra tantas acciones desiguales como las ve con esta limitación de tiempo del sistema de validación. A nivel World Aquatics, a nivel Panama Aquatics, siempre estamos en un dispositivo de sincronización, una tableta no te va a dejar hacer clic más rápido. Registra una acción desigual aproximadamente cada 0.5 segundos. No se puede tocar el botón más rápidamente. Si no están en una tableta de sincronización, si es un controlador sincronizador para federaciones y se usa algún otro método, dispositivo para monitorear errores de sincronización, ya sea en papel o si utilizan contadores, clickers nada más, los controladores de sincronización no deben empezar a hacer todos estos detecciones tan rápido como pueden. Debería de ser solo un error cada medio segundo. Se tiene que hacer este autocontrol. No es una carrera para hacer todos los clics que podamos, solo porque sí se puede hacer en un clic o en una hoja y papel. Hay que tratar de que no sea más rápido que cada 0.5 segundos, porque eso se hace a nivel World Aquatics y Panama Aquatics también. Entonces, por eso hay que tratar de imitar el método de ellos, World Aquatics y Panama Aquatics. Una pregunta, si están haciendo 3.7 sin sincronización, ¿sería un error por 180? Sí, sí sería, pero sé qué tan rápido esas R7 se hacen. Cada vez tenemos que cumplir con ese 0.5 segundos. Las R7 se pueden hacer más rápido quizás que un 0.5. Quizás hacemos toda una R7 en 0.5 segundos, pero tendríamos que tratar de cumplir con esta regla de cada 0.5 segundos detectar, pero sí serían susceptibles. Pero el controlador deberían de usar 0.5 segundos. Entonces, sigamos. Muy bien. Ahora las definiciones. Estas son las definiciones, lo que hacen los sincronizadores, los controladores de sincro. Al hacer clic en el botón, se ve así más o menos en la tableta, verde, amarillo y rojo.
Los espacios, podemos aquí poner errores en base a estas definiciones. Errores pequeños son ligeras diferencias que no pueden considerarse como dos movimientos diferentes, pero que distorsionan la imagen de perfecta sincronización. Ese es un error pequeño, menor. No estuvo algo perfectamente bien en la foto, quizá en el tiempo, pero no fue obvio todavía. Fue un error ligero. Ahora en el obvio es cualquier diferencia involuntaria en el emparejamiento que produce el efecto de dos movimientos que se realizan uno después del otro. Alguien hace un movimiento y después, digamos, temprano, y después alguien hace otro movimiento después, que sea muy obvio, que esto únicamente se refiere al tiempo. En un error pequeño, si mi brazo sale después de mi cabeza y el de Tammy, digamos, ya está en la superficie o en un ángulo muy diferente, eso es pequeño únicamente. Es un error pequeño porque es una diferencia en posicionamiento. Aunque creas que es obvio, eso obvio únicamente considera tiempo, uno después del otro. Lo mismo con mayor. Mayor es únicamente un error en cuanto a algo que se ha omitido en el contenido de la rutina. No quiere decir que estaba fuera del tiempo, lo que sea. Eso sería obvio, pequeño, algo que se ve diferente, pero mayor es que Tammy siguió su rutina todo el tiempo y a mí se me olvidó 3 movimientos y yo me dejé en invertido, me quedé ahí. Eso es algo principal mayor. Alguien dejó de nadar. Esto es algo común que hemos visto, que entendemos. Es un momento, ay, Dios mío, alguien no hizo la coreografía. Eso sería un error mayor, un error que produce una alteración en el contenido de la rutina, omitiendo uno o más movimientos de uno o más nadadores. Eso sería lo que buscamos como controladores para error mayor. ¿Hay preguntas nuevas? Ahora veremos pequeño, obvio y mayor con algún video, pero antes, esta nota. Cuando se observan diferentes rutinas, pudieran ver que algunos errores observados son pequeños en atletas más jóvenes o pueden considerarse obvio en rutinas de atletas mayores. Esto se debe a la duración del conteo o velocidad de movimiento. La velocidad añade más riesgo a la sincronización. Cuando se mueven más lento, quizá no hay tantos errores. Los jóvenes pudiera ser errores mayores y obvios, pero cuando nuestros atletas de nivel más alto están haciendo tantísimas cosas en sus rutinas, a veces vemos muchos errores pequeños ahí. Por ejemplo, cuando los atletas trabajan a velocidad más rápido, 4 movimientos por segundo, hay más riesgo de cometer errores obvios o pequeños que cuando las rutinas son más lentas en los atletas más jóvenes. En algunas federaciones se están haciendo ajustes con errores mayores para atletas en desarrollos. Por ejemplo, un límite en errores mayores, porque si no, estás matando su calificación de elementos y a esa edad están aprendiendo. Entonces, algunas federaciones sí están haciendo ajustes para los participantes más jóvenes. Hay 2 preguntas ya ahora que tenemos, 2 preguntas. Todavía es muy obvio si un nadador hace un movimiento mucho después. Sí, pero hay que no hacerlo para nada. Sí, para un error mayor. Y luego la segunda es, si hay un error mayor por no hacer un movimiento en híbrido, ¿coloca basemark más sincronización? Sí, sí sería. Sí puede ser. También pudiera haber mayores sin basemark si no fue parte de la declaración de dificultad.
si omiten un movimiento en un híbrido, pero es más algo de coreografía, en vez de un D de declarado, no hay base mark ahí. Es solamente si se declaró un R7, digamos, algo así. Otra más, otra pregunta más. ¿Cuánto es la calificación para cada uno menor? Ahorita viene, lo vamos a ver en la guía, en algunas dispositivas más, les voy a mostrar cuál será la deducción y el cálculo para esas rutinas. Bueno, muy bien. Entonces, ahora aquí tenemos una diapositiva llenísima, muy completa. Esta es para errores pequeños. Esto sale directamente de la guía. Es una descripción muy detallada de las ligeras diferencias que se pueden considerar como dos movimientos diferentes, pero distorsionan la imagen, ligeras diferencias en el tiempo. Aquí está cómo evaluamos pequeños. Y lo segundo de lo que pudiera ser error pequeño son diferencias en posicionamiento, diseño, forma que se consideran un pequeño error. Y como mencionamos, los jueces de los elementos también van a considerar eso. Entonces, controladores de sincro, además de diferencias en tiempo, estamos viendo movimientos no precisos en alineación y espaciado, diferencias en ángulo o altura. Victoria, por ejemplo, está aquí a medio muslo y yo estoy a medio cuerpo. Eso sería una diferencia en altura o salidas no paralelas en ángulos opuestos. Si pudieran, vamos a pasar ahora. Quiero darles compartir un ejemplo aquí. Entonces tengo que salir un momento aquí para poder enseñarles el video, ponerlo en el chat por si ustedes quieren verlo de manera separada. Entonces, en el chat, para todos, vean el video. Les va a mostrar diferentes ejemplos de errores pequeños, alistando aquí sus ojos para después unas prácticas que haremos. Les daré algunos minutos para observar el video. Ojalá todos ya han podido observar el video. Lo van a recibir también en el paquete de todas las diapositivas después del seminario. Podrán regresar a ello para observarlo. Ahora vayamos a errores obvios. Obvios es solo más obvio. Eso ayuda en estos errores. Cualquier diferencia involuntaria en el emparejamiento que produce el efecto de dos movimientos que se realizan uno después del otro. Errores de sincronización obvios incluyen clara diferencia de tiempo. Uno tras otro.
Eso es lo único que califica como un error obvio. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a tomar este enlace y van a poder ver el ejemplo, los ejemplos de errores obvios. Así es que véanlo, por favor, observen el video. Muy bien. Ojalá todos entiendan muy bien lo que los controladores de sincro van a estar identificando como error obvio. Y finalmente, pero no lo menor, aquí están los errores mayores. Cualquier error que produzca alteración en el contenido de la rutina, omitir uno más movimientos de uno más nadadores. Entonces, cualquier alteración cuenta como mayor error, aún aunque sea un movimiento hacia atrás y alguien no lo hace y todos los controladores de sincro hacen que uno hizo el movimiento para atrás y una persona no lo hizo, eso sería un error mayor. Y cuando hay un error mayor, debe de haber sido con la revisión, con la reacción, porque si no, se hace la deducción. Un juez de ese lado de la alberca estaría monitoreando junto con el controlador de sincro. Hablaremos más de esto después en el proceso para entenderlo mejor, pero por ejemplo, si uno pierde solo una brazada de espalda rápido y los otros no. Tenemos una pregunta en el chat y es sobre dos personas no hacen el mismo movimiento al mismo tiempo. ¿Esos son dos errores o uno? Es buena pregunta. Aquí tendríamos que ver eso, pero yo diría que, por cierto, uno, pero si realmente lo hacen al mismo tiempo, sería uno mayor, porque se evalúa un momento en el tiempo, ¿verdad? Si hacen dos errores al mismo tiempo, pero tenemos aquí en el botón del chat y también de preguntas y respuestas. Únicamente utilicen preguntas y respuestas para que todas las preguntas estén en el de preguntas y respuestas. Y así podemos decirle a Cara cuando tengamos algo que preguntar. Muy bien, ahora veamos estos ejemplos de mayores, errores mayores. Y lo ponemos aquí en el chat, el enlace. Entonces, vean por favor este ejemplo de error mayor.
Muy bien, ojalá todos pudieron ver este ejemplo de mayores, de errores mayores, y ya saben cómo se ven. Son muy aparentes cuando suceden. Y Victoria, tenemos algunas preguntas más de Deidre. ¿Cuál es la acción después de la competencia en cuanto a informar al entrenador? El TC le da la hoja al juez y el juez informa al referee y informa al entrenador. Depende de la competencia. Todos nuestros errores de sincro, ya sea World Aquatics o en Panama Aquatics, una competencia de ese nivel, es todo lo que se pone en la tableta, todo lo que entra a la tableta como errores de sincro. Y después tenemos una hoja donde también marcamos los errores como respaldo para decir cuántos pequeños, obvios y mayores errores hemos visto. Hay una copia en papel, entonces para la competencia como respaldo. Esas hojas sí van a la calificación, al quien toma la calificación, el referee. Un entrenador pudiera preguntarle al referee si hubiera un error mayor. También hay un formato que usa World Aquatics cuando existe un error mayor, como la forma de Basemark. El formato de Basemark, el controlador de sincro lo apuntaría si vieron un error mayor y cuándo fue en la rutina y por qué. Similar al formato de Basemark, está disponible y eso se daría al referee porque si se muestra en una pantalla los errores y hay muchos de sincro, pero creo que los entrenadores en cualquier momento pueden preguntarle al referee, porque si no, no los veríamos hasta del conteo detallado, si no. Y Victoria, aquí ayúdame con... No estoy, es aquí de dificultad y controladores técnicos. No entiendo en español lo que se pide, es algo sobre la rotación. Entonces, levante la mano la persona que hizo la pregunta para darles el micrófono para que la pregunten. Y regresamos. La siguiente es de Julie. Si más de un movimiento se omitió, sería errores mayores múltiples, por ejemplo, una rodilla y un vertical que se omitió en el mismo secuencia de movimiento. Sí, eso en los conteos de la coreografía pudiéramos, incluiríamos todos los errores que se omitieron. Si estuvo la rodilla, luego un fishtail, luego un vertical y otro sube hasta el vertical. Entonces, bueno, ahí se hubieran omitido tres. Y la siguiente en español. Si un atleta olvida los movimientos dentro de un híbrido, creo que la pregunta ya se hizo, pero ¿se contaría como un base mark más uno de sincronización? Sí, sí, duro, difícil, estaría sujeto a dos, sería un triple, sí. Muy bien, entonces ahora seguimos. Bueno, algo importante aquí respecto a acciones en espejo. Esto hasta para los controladores técnicos. Lo aclaramos, tuvimos que aclararlo. Si se observa en una rutina técnica, es primero si es rutina técnica o si es una rutina libre. Entonces, para controladores sincro, si observa una acción en espejo, recuerde que el panel de dificultad del otro lado de la alberca se encargarán de la penalización de requisitos generales. Fue una penalidad de requisito general ahí.
Ellos, los DTC, lo van a ver. Pero del lado de STC de sincronización se aplica al menos un error pequeño por la acción desigual o un error obvio si el tiempo fue uno después del otro. No es un error mayor, es un pequeño o obvio. Digamos, si dos atletas entran a la alberca, uno levanta derecho y el otro a izquierdo al mismo tiempo, ese es un error pequeño. Es todo. No es uno mayor. No. Nuestros amigos allá en el DTC van a ver que fue una en espejo. Si suben uno a uno, ahí es donde hacemos el clic. En una acción en espejo, pero perfecto tiempo, o con un obvio, porque no fue en el mismo tiempo. Esas serían las dos elecciones. Y ahora, en cuanto a una rutina libre, si está en una rutina libre, si está bien sincronizado en el tiempo, entendemos, pudiera ser la coreografía en esta situación. Entonces, si yo estaría haciendo esa acción en espejo, derecho a alguien y izquierda a alguien, digamos en un dueto, no estoy haciendo nada mal porque yo no sé, no estoy cliqueando porque no sé cuál fue la coreografía. Como controlador de sincro diría, fueron dos piernas diferentes, pero yo no sé si fue intencional o no como controlador de sincronizar. Y por eso se deja. Pero si estás seguro que es un error de ejecución, digamos que un atleta claramente puso las derechas y uno la izquierda, bueno, eso sería coreografía, eso sería un error pequeño obvio dependiendo del tiempo. Según definiciones, no es un error mayor a menos que no se haga un movimiento. Si un atleta no hace un movimiento y hace algo hasta el siguiente movimiento, eso sí ya sería error mayor. ¿Preguntas aquí, Victoria? Sí, tenemos una pregunta en español. ¿Cuánto es el máximo de errores en una rutina? ¿Cuántos? No hay límite. Puedes tener tantos errores que, bueno, ya ni marca de elementos tendrías. Y eso sí ha sucedido a competencias de alto nivel. Si se acumulan tantos errores, han habido desastres. Un atleta paró totalmente y ahí ya no tenían ninguna marca de elementos ahí. Quizá hubo un desastre en que un atleta acumula tantos errores porque deja de hacer todo, eso ya termina con el de elemento. Eso a nivel alto. A nivel federación, pueden ustedes hacer sus propias elecciones para ciertos niveles de atletas. Algunos sí están haciendo límites debido a esa razón, que cuando se llega ya a un límite de errores, nada más 20 puntos, digamos, o lo que ellos decidan que será un límite. Las federaciones pueden elegir eso para atletas en desarrollo y otras reglas para atletas a nivel muy alto, como de World Aquatics. Las federaciones pueden hacer esos ajustes de límites. Yo lo consideraría para atletas más jóvenes. No sé si ese fue solo respuesta o comentario, pero el siguiente es, no es una pregunta, la última que pusieron ahí. Bueno, entonces seguimos en el comentario en cuanto a las rutinas combinadas. Actualmente no hay nada por escrito que indique que como STC solo vemos la parte que se resalta para DD o DTC, es decir, en un solo o en un dueto o los híbridos de equipo. Los de sincronización actualmente, si vemos esta combinación, estamos observando y considerando todos los movimientos, aunque sea un dueto, un híbrido, el resto del equipo puede que haga movimientos, otros movimientos. Estamos viendo la rutina global, porque nos ha indicado que solo se vea el dueto
por ejemplo, solo el solo, no nos sentamos ahí y nos relajamos. Estamos viendo que no haya errores para esa sección, pero estamos viendo a todos los demás. Recuerden a los atletas que los STCs están viendo todo en un combo. Muy bien, muy bien. Ahora en el proceso vamos a hacer esta sección y después tomar un receso de 5 minutitos para empezar las prácticas de simulación. El proceso, ¿cómo lo calculamos con el panel de sincronización? Ya dijimos que hay tres controladores en este panel de sincronización. En World Aquatics o Panama Aquatics, en esas competencias, sí hay una tableta, un dispositivo con botones de diferente color. Como dijimos en las definiciones, el verde lo elegimos para errores pequeños, amarillo obvio, rojo mayores. Y es el promedio de errores pequeños y obvios de los tres STCs que se aplican para la deducción de errores de sincronización. Si los STCs identifican errores mayores, la deducción se aplicará con un proceso separado. Y tenemos que ir los tres, hablar, ver en la revisión por video y ver cuántos errores mayores efectivamente hubieron. Quizá cuando hay muchas cosas vimos los errores, unos dicen que 2, otros 3, pero siempre hacemos una revisión de video para que sea preciso las deducciones. Este es un ejemplo de cómo se ve la tableta, aquí arriba o abajo. Usamos ISS en las Américas, es la de arriba, la tableta. También se nos da un formulario que hablamos para hacer el seguimiento de errores registrados en la tableta, una hoja, y como STCs vemos si estamos todos juntos o no, si ya hemos visto todos los errores pequeños, obvios o mayores. Vamos a estar practicando esto, pero es un ejemplo de cómo se ven los botones en estas tabletas o dispositivos. Si no se tiene una tableta, World Aquatics dice que se puede usar lápiz y papel, es nada más hacer chequeos, puntos en ciertos espacios en un papel y lápiz y esa plantilla se encuentra en la guía de World Aquatics. Lo vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, pero esto es una explicación de cómo hacerlo. Si quieren usar lápiz y papel, pueden hacer eso. Una marca para cada error pequeño, obvio y mayor, con un puntito, una flecha y después hacen el total en matemáticas básicas. Si no tienen ningún otro equipo, es todo lo que necesitan hacer, sumarlos. Aquí está esta plantilla, esta hojita. A veces en otras competencias lo hacen hasta más sencillas para utilizar menos papel, pero como dije antes, las personas tienen estos clickers que cuentan, pero como les dije, como controladores solo, no estén haciendo clic más allá de 0.5 segundos. Es una herramienta para que sea más fácil lápiz y papel, pero eso es a discreción de las federaciones para asignarlo. Si la gente tiene suficientes, porque los controladores deben de poder hacer los errores pequeños en una mano, los mayores en otra. Entonces, mucha habilidad de coordinación, pero sí son dispositivos que se utilizan. Pero recuerden estar en ese tiempo de 0.5 segundos. ¿Tenemos más preguntas, Cara? En una rutina de combo, es la primera. En a combo, cuando hay duet y team y hacen errores simultáneamente, es un error. Si es simultáneamente, exactamente. Un error simultáneo, uno. Y lo mismo. Sí, la misma pregunta en español. Entonces, vamos a ver esto de dónde se deduce el promedio.
Si hay un desastre en la rutina, pudiera ser susceptible a que ya no haya ninguna calificación de elementos, si es un desastre. Pero la calificación de impresión artística no se afecta ahí. Para mí, para los errores principales, si un STC registra un error mayor, se llevará a cabo una revisión de video por todo el panel y será supervisado por el árbitro. En caso de que el árbitro vea que se ha puesto un error importante en el sistema, eso no está en la guía de sincronización, pero se encuentra en el manual estos procesos de revisión del panel STC. Y en cuanto la tecnología no se usa, el STC comunica al árbitro que se ha registrado un error mayor. Esto depende de dónde está el árbitro, pero casi siempre el panel de STC y el árbitro van a supervisar la revisión. Antes dicen cuándo va a ocurrir, cuándo va a ver. A veces hay un árbitro en el DTC y hay un árbitro asistente del otro lado. Eso ayuda cuando se están dividiendo las responsabilidades. El árbitro va a supervisar la revisión de errores con el panel de STC. Están viendo que se tenga la información para que se meta correctamente al sistema. El árbitro no está involucrado, está, digamos, revisando nada más. Y a veces en el panel de dificultad también el árbitro viene también para revisar o nada más está viendo que todo esté ocurriendo, está supervisando nada más, pero no están realmente participando en la decisión. El árbitro. El video solo puede revisarse un máximo de 3 veces a velocidad normal para cada parte con error mayor identificado. Es igual como del lado de la dificultad, las mismas reglas, y no se puede llegar a una decisión unánime por parte de los STC después de revisar 3 veces. El fallo es a favor del atleta. Los 3 controladores tienen que estar de acuerdo en errores mayores, porque si no, el fallo es a favor del atleta. Ojalá los 3 lo hayan visto y todos acuerden y sea un proceso simple, pero deberán estar de acuerdo unánimemente, es decir, si hubo un error mayor o 2. Al final de la revisión, el árbitro comunica que todo está bien en la calificación. Ellos se lo llevan aquí, lo revisan, lo supervisan ellos mismos en cuanto a errores mayores. ¿Hay otra pregunta? Sí, pero ya la respondiste. Sí, 3 veces máximo se ve en la velocidad normal, tanto en dificultad como en sincronización, así es la revisión. In case of hybrids, si está en híbridos y no se ha declarado sincronización parcial o completa, de todas maneras se hacen deducciones en error de sincronización. Asumo que es como un error en sincronización, pero el sincro completo y parcial no es en relación, ¿verdad? Bueno, entonces como STCs, estamos viendo los atletas individuales con sincronización. No tenemos tarjetas del entrenador, pero nuestros amigos allá en dificultad, ellos sí están viendo los bonos. Declaraste sincro completa, full, y luego no lo hiciste, eso sí puede ser una deducción. Pero creo que si no se declara sincronización parcial o completa y hay errores. Si sí existen errores de sincronización, de todos modos se deducen. Si no se declara sincronización parcial o full, pero se hacen errores en sincronización, ¿se declara?
Si no se declara parcial o full, no hay bonos. Entonces los DTCs y los de sincro solo ven. Y si no se hizo nada, o si puede ser diferente. Ahora, en cuanto a las deducciones, antes de terminar esta primera hora, valores de deducción predeterminados. Cada error pequeño es menos 0.1, obvio 0.5 y mayor 3.0. Eso puede ser una gran suma si hay un desastre. Pudieran ser muchas marcas que se deducen. En la guía también tenemos ejemplos de rutina A, rutina B. No vamos a entrar a gran detalle. Lo pueden ver ustedes, pero aquí vemos en la rutina A 3 TCs, hay pequeños, aquí está el promedio, aquí está cómo se aplica la deducción, obvio, promedio 3 y se deduce 0.5 y no hubieron errores mayores. Entonces únicamente es el 2.9 en las deducciones. La rutina B tuvo un poco más errores. Podemos ver que aquí los tesis, aquí hicieron algunos errores de sincronización y la decisión final después de la revisión por video fue 2. Ahí 6 puntos y en total 10.7 en su calificación de elementos. Esto siempre se requiere que sea unánime en su decisión final en cuanto a errores mayores. Una pregunta más. Sí, estamos contando también los dobles lifts, ángulos en sincro, ¿verdad? Sí, pudiera ser, o si es un momento doble sincronizado y van uno después del otro, ese sería un error obvio. Y lo mismo si es un doble alzado, como un alzado básico, lift para arriba, y quizás un pequeño error porque el tiempo está un poco fuera y el posicionamiento está un poco fuera. Eso sería un pequeño error. Es una buena pregunta, gracias. Bueno, entonces creo que este sería el momento pequeño para este receso de 5 minutos. Entonces, estaremos de regreso. Yo digo aquí 11:59, regresaremos a los 5 minutos después de la hora. 9, 10, 11, 12, 05 regresaremos después de este receso de 5 minutos.
Muy bien, estamos todos listos ya para comenzar. Entonces vuelvo a compartir la presentación. Vamos a revisar las preguntas. Creo que voy a dejar que Victoria responda la pregunta de por qué únicamente una hora en el examen de DTC el 28 de julio. Bueno, ahora regresamos a la sesión mientras. Vamos a entrar a práctica. Tenemos que hacer prácticas para simular ser STCs, controladores de sincro. Para eso estaremos viendo este video. Déjenme copiar ese enlace, ponerlo en el chat. Es para preparar una práctica. Para que vean la rutina, les demuestra todos los errores. Vean algunos minutos para ver esto como práctica antes. Muy bien. Ojalá todos pudieron ver el video y veamos si alguien tiene preguntas antes de ponernos a jugar a la simulación. Pregunta antes de empezar las rutinas. Esto es lo que hacemos durante la capacitación de STC. Ustedes también son entrenadores. Vamos a ver el video y ustedes van a apuntar cuántos errores pequeños, obvios o mayores ven. Y en estas rutinas sí existen mayores en algunas. Entonces, asegúrense de tener lápiz y papel y yo diría que ojalá en el video usen este límite de 0.5 segundos. Es la intención de al verlo, ¿verdad? Fue un ejemplo en ese video, era para decirles, para que vieran que es un error pequeño y que es uno mayor, para reforzar lo que son las definiciones de los errores. Pero cuando hagamos esta simulación,
Vamos a tratar, recuerden, cada punto 5 segundos es cuando se registra cualquier error. Cada punto 5 segundos. Entonces, les diré a los entrenadores que se queden en esa velocidad. A veces los entrenadores, ustedes ven todo. Muchas veces están registrando muchísimos. Entonces, vean si sí fue un pequeño o un obvio, o si vimos movimientos omitidos y se cambió la coreografía. Si tienen telecontadores y los trajeron, los tienen ahí el contador, pero sin un papel y lápiz para que estén apuntando pequeño, obvio, mayor. Vean entonces por este error, el de dueto libro. Vean, no pongan nada todavía en el chat y entonces regresaremos después de 4 minutos y les voy a llamar para que digan cuántos vean pequeños, obvios o mayores. Y me van a decir a los que llame yo. Estos ya han sido calificados por un panel de World Aquatic de STC, así pueden comparar sus números propios de ustedes con la calificación, el promedio que dé World Aquatics STC. Podrán comparar con la calificación que se dio. Y aquí ya pondré el primer video en el chat. Este dueto tendrán 9 minutos para esta rutina.
Muy bien, ya fueron los 4 minutos. Antes de pasar a los errores, voy a responder la pregunta del chat, pero está en español. En un dueto, si uno de los miembros en un híbrido ejecuta un movimiento en un orden diferente a su compañero, ¿es error mayor? Entonces, depende. Si es un orden diferente, estaría sujeto a base mark. Si se es una declaración de dificultad, pero pudiera ser más un error obvio. Depende, porque pues no omitieron un movimiento, pero hay una diferencia en posicionamiento. Quizá estaría sujeto a error obvio, pero si no hay un movimiento omitido, potencialmente no, ¿verdad? No lo he visto todavía, pero algunas de estas preguntas son excelentes. Al revisar el guía de sincronización, estos ejemplos de la vida real. Pero bueno, Olga, ¿quieres hacer alguna pregunta antes de pasar a los errores del video? Olga, Olga, ¿quieres prender tu micrófono o levantaste la mano? No, fue un error. Parece que fue por accidente. Bueno, entonces seguimos. Veamos, ¿cuántos errores pequeños tuvieron? Únicamente díganme errores pequeños en el dueto. Pónganlo en el chat. En el chat todos, díganos cuántos errores, donde puse los enlaces del video, ahí díganme cuántos errores pequeños tuvieron. Ah, el chat no está habilitado. Bueno, entonces en preguntas y respuestas, ahí pongan cuántos errores pequeños vieron. En preguntas y respuestas lo pueden poner. ¿Cuántos errores pequeños? No se preocupen, nadie está bien o mal en cuanto a errores. Pongan. Por eso se toma la información de los 3 controladores, porque no hay una sola respuesta. Entonces, pequeños, ahorita nada más pequeños, ¿cuántos pequeños? Vamos a ver si alguien tuvo el mismo, que estás, Ivonne, casi le atinaste al que tenemos. Muy buenas respuestas. Pues puedo decirles que nuestro panel de World Aquatics fue 47. 47 errores pequeños fue lo que vieron World Aquatics. El rango apropiado sería de 40 a 55 errores pequeños. 40 a 55 errores pequeños. Para ustedes que estuvieron en ese rango, muy buen trabajo. Los que estuvieron muy altos o muy pocos, pues hacer esos ajustes. Pero ese fue lo que dijo el panel de World Aquatics en cuanto a pequeños. Ahora obvios. Vámonos a obvios. Errores obvios, ¿cuántos tuvieron? Muy bien. Errores obvios, ¿cuántos tuvieron? ¿Cuántos obvios en el de preguntas y respuestas, por favor? Bueno, veo que algunos ya habían puesto sus obvios antes, pero ahora les diré que el panel de World Aquatics encontró 0 errores obvios. Si pensaron que vieron obvios, quizá eran pequeños.
y lo pueden añadir a su total de pequeños, pero no hubieron acciones que, según la definición, hayan sido una después de la otra. Y lo último, ¿alguien vio un error mayor? ¿Detectaron errores mayores? Bien, sí, muy bien. Entonces, nosotros como panel, sí, vimos al final un error mayor. Errores pequeños fueron 47. Voy a ponerlo aquí en cuanto a esta primera rutina, lo voy a poner en el chat. Para el del dueto libre, voy a poner aquí lo que nosotros detectamos. Para cuando les mande yo el PowerPoint, voy a poner un código de respuestas al final. Hoy no las puse para que no supieran ya lo que era, pero cuando lo mande voy a incluir los errores que nosotros encontramos. Pequeños 47, obvio 0 y mayor 1. Si alguien cruza las piernas y el otro no, ese es un mayor, depende, pero yo diría que fue un obvio en cuanto a posición, que no se esté viendo realmente ejecución, pero en mayor sería omitir un movimiento. Un error mayor es mayor, malo, algo muy grande pasó. Omitieron parte de la coreografía. Tenemos 3 personas con manos levantadas. Clavi, no sé si tienen que hacer pregunta o fue por error que ¿Alguien necesita decir algo? ¿Preguntar algo? Sí, yo diría que si ya la escuchamos a Rosita, sí. Tengo problemas aquí. No sé si es mi computadora. No puedo ver los videos. Ven Vimeo. Lo tengo que poner en el iPad. Entonces estoy cambiando entre iPad y laptop, pero en, en, no sé si ven mis mensajes aquí, en el chat. ¿Están viendo mis mensajes en el chat? Entonces los revisará después, porque aquí todos los enlaces estarán en la presentación. En cuanto a los pies, la pregunta de los pies es obvio, porque si hay una diferencia en posicionamiento, no es apuntado o uno mayor sería que se omitió totalmente en la coreografía. Podrán ver algunos de estos en la última rutina. Hay buenos ejemplos de eso. Ahora vayamos al equipo libre. Equipo libre. Tomaremos algo de tiempo, más tiempo porque es más largo. Entonces, equipo libre,
Bueno, equipo libre, 4 minutos y después regresamos con los errores. Muy bien, sé que hubo una pregunta al empezar, si hay algunas respecto a la última rutina. Bueno, Victoria, veremos eso con la planeación, pero
Yo creo que la intención de errores mayores no es microanalizar los pies para errores mayores, entonces es obvio, es una diferencia en posición. Eh, Entonces, los errores mayores es para como desastres. Hemos visto esos desastres. Una nadadora deja de nadar, se dejan de hacer movimientos y por eso son 3 puntos cada uno. No es 3 puntos porque los pies van a una dirección o la otra. No, no es una diferencia en posición. Esa no es la intención de mayores. Mayores es tener un impacto en la calificación cuando alguien deja de nadar, se omite algo en la rutina. Aquí hay diferentes posiciones de la vertical, pero sí es vertical. Gracias, Victoria. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En errores pequeños, ¿qué tuvieron? Errores pequeños en el equipo libre. Pues quizá van a haber más porque es un equipo, pero todos por favor díganos cuántos errores pequeños. No les dé pena. ¿Cuántos errores pequeños? Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy buen trabajo todas, todos. Y les puedo decir que en el equipo libre, claro, lo pondré en el resumen final. En el equipo libre, el panel de STC de World Aquatics aquí encontró 85 pequeños errores. Eso fue como en el promedio más alto, pero entre 70 y 85 errores, eso sería como el rango de errores pequeños. 70 a 85 es el rango. Alguien dijo 83. Creo que alguien 83, creo que Ivonne, ¿verdad? Hubieron 60, 70, 76. Sí, Ivonne 83. Muy bien, muy bien. Ahora veamos los obvios. ¿Cuántos errores obvios fueron? Acciones que era una después de la otra. Acciones, una después de la otra. Bien, y algunos están, otro hizo bingo, o sea, le atinó, varios que atinaron. Entonces, o que fueron iguales. Nuestro panel de STC encontró cinco promedios errores. Vi a 3 personas con 5 y pensamos que si pudiera ser entre 3 y 10, sería algo preciso para errores obvios. Entre 3 y 10 vi muchas personas. Quizás si fueron más, pusieron más, quizá eran más bien pequeños y hay que ponerlo en su calificación de pequeños. Como instructores nos gusta decirles a las personas que no hay una respuesta correcta, precisa. Si viéramos 10 rutinas hoy, quizá viéramos que nos vamos acercando al hacer más sincronización de panel y practicar en cuanto a identificar estos errores. Eso fueron los obvios. Alguien vio un error mayor. Alguien detectó error mayor. Se detectó un error mayor. Muy bien. No hubieron errores mayores. Entonces, el panel de World Aquatics dijo 85 pequeños, 5 obvios y 0 mayores. Eso es lo que dijo el panel. Muy bien, nos queda uno. Dejamos el último, es el que presenta más retos.
Y estos a veces son, ¿verdad? Los atletas en desarrollo. Por eso pensamos que esta fue una competencia nacional doméstica a nivel de atletas en desarrollo en una temporada en tiempo en desarrollo. Por eso aquí es una combinación de atletas jóvenes que vamos a revisar y ya de no sus errores pequeños, obvios y mayores. Muy bien. Ojalá ya todos vieron este combo. Mucho que ver, pero como controladores de sincronización vemos todos los niveles. Entonces, ¿qué
es lo que obtuvieron para pequeños errores? ¿Cuántos pequeños errores? Póngalo, por favor, en el espacio de preguntas y respuestas. Muy bien. Yo les puedo decir que el panel de World Aquatics tuvo un promedio de 64 pequeños. El rango ideal sería entre 60 y 75 para pequeños, entre 60 y 75. En cuanto a obvios, errores obvios en este combo, muy bien. Les puedo decir que el panel de World Aquatics encontró 15 obvios. El promedio fue 15. El rango sería entre 10 y 20 en obvios. 60 a 75 en pequeños y 10 a 20 en obvios sería el rango. Y finalmente, ¿vimos algún error mayor? Y en su caso, ¿cuántos? Bueno, sí, ahí van. Sí, muy bien. Sí, en esta rutina encontramos 4 errores mayores. 3 en el dueto, uno como en la marca como 3.45. Se me fue su audio. Se me fue el audio de cara. Bueno, algunos estuvieron bastante cercanos. Entonces encontramos lo que tuvo Tammy y Victoria. Ojalá puedan detectar y eso terminaría nuestra práctica. Eso es lo que hacen entonces los controladores de sincronización. Se nos fue Cara. Está estaba en mute. Estaba en mute. Sí, tuve ahí un problema. Como que me desapareció un segundo, dice Cara, pero ya volvió. Qué bueno que fue al final que se desapareció. ¿Alguien tiene alguna pregunta todavía? Bueno, muy bien. Otra vez. Mi pregunta es, la prueba tengo el mismo problema porque mi problema con la conexión es cuando me mandan el video por Vimeo. Con YouTube no hay problema, pero por Vimeo no lo puedo ver. No lo tengo, los puedo ver en el iPad, etcétera, eso está bien, pero no se puede ver en Vimeo. Vimeo.
Si yo, ¿me escuchan ahora? Sí, sí. Yo no pude escribir en el chat. Sí, el chat está inhabilitado. Más bien es el espacio de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas está deshabilitado para todos. Muchas gracias, Cara y Tami. Vicky, gracias a ustedes. Dani Lugo, Isabel Lugo, hay una pregunta de Isabel Lugo. Tiene la mano levantada. Isabel. ¿Hay más preguntas? ¿Hay algo que quisieran preguntar en cuanto al guía de la sincronización o el trabajo que hacen los STCs? ¿Hay preguntas? Bueno, muchísimas gracias, Cara, por toda la información. Recuerden, para, nos pueden enviar también un mensaje. Estamos a cargo de los entrenadores en nuestro comité. Pueden enviarle un texto a Tami, un correo electrónico a nuestro grupo. Y si necesitamos más capacitación, educación, estamos abiertos. Cara también siempre disponible. Muchísimas gracias. Esto es tan importante para nuestra comunidad en nuestra región, entrenadores, controladores técnicos, jueces de sincronización. Muchísimas gracias por su tiempo.